Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Drama en el set. Azal Kaya y Atay Ulusoy enfrentan un inesperado conflicto en su nueva serie. En los últimos días, los medios turcos han estado en llamas con un rumor que ha capturado la atención de todos, una posible crisis entre dos de los actores más queridos del país, Atay Ulusoy y Azal Kaya. Al parecer, en el rodaje de la nueva serie de Ulusoy, todo iba perfectamente hasta que la producción decidió incluir a Kaya en el reparto. Lo que debió ser una reunión emocionante entre dos viejos amigos, se convirtió rápidamente en una tensión que nadie esperaba. Según fuentes cercanas al equipo de producción, desde el primer día de ensayos conjuntos, se notó un ambiente tenso. Azal llegó con una energía distinta. Era como si algo la molestara desde antes de entrar al set, comentó un miembro del equipo bajo anonimato. Mientras tanto, Atay intentaba mantener una actitud profesional, aunque sus expresiones hablaban por sí solas. Recordemos que ambos actores compartieron pantalla hace años en la exitosa serie Anferiakoy Dumi, desde entonces, sus caminos se habían separado. El reencuentro fue recibido con entusiasmo por los fans, pero las cosas no salieron como se esperaban. Algunos rumores apuntan a que Kaya no estaba del todo de acuerdo con el guión, especialmente con algunas escenas que compartía con Ulusoy. No me siento cómoda con esta dinámica. No es lo que habíamos hablado, se le escuchó decir durante una lectura de guión. El productor principal del proyecto, Mehmet Karaka, intentó mediar la situación, pero fue en vano. En un momento determinado, Kaya habría abandonado el set sin previo aviso. Azal salió sin decir una palabra. Atay la siguió, intentando hablar con ella, pero no logró alcanzarla, relató un testigo ocular. El incidente no solo afectó al ambiente del set, sino también a la planificación general de la serie. La producción se vio obligada a pausar las grabaciones por 48 horas mientras resolvían la situación. En redes sociales, los fans no tardaron en reaccionar. No puedo creer que algo tan esperado esté en peligro, escribió una usuaria de Instagram. Otro comentó, Azal y Atay tenían una química única, ¿qué está pasando ahora? La controversia escaló cuando un audio filtrado mostró una discusión entre ambos. En el clip, se puede escuchar a Kaya decir con voz alterada, no estoy aquí para repetir el pasado. Necesito que se me respete como actriz y como persona. A lo que Atay responde, Azal, esto no se trata de ti ni de mí. Es un proyecto grande, y deberíamos pensar en el equipo. Kaya, visiblemente afectada, abandonó la sala tras la discusión. La filtración del audio solo alimentó aún más las especulaciones en redes sociales. Algunos internautas defendieron la postura de Azal, argumentando que en la industria todavía se enfrentan situaciones de desigualdad y que su reacción podría estar motivada por experiencias previas. Otros, sin embargo, consideraron que su comportamiento fue poco profesional y que interrumpir un proyecto tan esperado era una falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo. En medio del caos, los representantes de ambos actores emitieron comunicados separados. El equipo de Azal Kaya expresó que la actriz estaba pasando por un momento personal delicado y que su intención nunca fue crear conflictos en el set. También señalaron que cualquier decisión que tomara estaría orientada por su bienestar emocional y profesional. Por su parte, el representante de Atay Ulusoy mantuvo un tono más conciliador, subrayando la admiración y el respeto que el actor siente por Kaya desde hace años. Atay valora profundamente el trabajo en equipo y lamenta cualquier malentendido que haya podido surgir. Está comprometido con el proyecto y dispuesto a encontrar una solución que beneficie a todos los involucrados, decía el comunicado. Mientras tanto, la producción enfrentaba una difícil disyuntiva, continuar con el rodaje sin Azal Kaya o rehacer parte del guión para adaptarse a una posible reconciliación. Los guionistas fueron convocados de urgencia para revisar las escenas clave, mientras el equipo de dirección evaluaba opciones de casting alternativo en caso de que Kaya decidiera abandonar definitivamente la serie. Los fans, divididos en opiniones, se volcaron a las redes para expresar su frustración, tristeza e incluso enojo. Algunos comenzaron a organizar campañas bajo hashtags como #queremos Azal y Atay o #respeto para Azal, mostrando la intensidad del vínculo emocional que el público tiene con ambos artistas. No pasó mucho tiempo antes de que más detalles comenzaran a surgir. Una fuente interna filtró que la tensión entre los actores no era nueva, sino que venía arrastrándose desde hace tiempo. Según esta versión, durante las negociaciones iniciales del proyecto, Azal habría puesto ciertas condiciones para aceptar el papel, incluyendo ajustes en el guión y la dinámica con el personaje de Atay. Sin embargo, muchos de estos puntos habrían sido ignorados por la producción, lo que habría contribuido al estallido. A pesar del ambiente tenso, algunos miembros del equipo insistieron en que todavía existía la posibilidad de reconciliación.
Ambos son profesionales. Han trabajado en situaciones más difíciles. Solo necesitan tiempo y espacio para dialogar sin presión, afirmó una asistente de producción que pidió mantenerse en el anonimato. En medio de todo, los medios de comunicación turcos hicieron un festín con la historia. Programas de chismes, portales de noticias y hasta columnistas de renombre dedicaron artículos enteros a especular sobre la verdadera razón del conflicto. Algunos incluso trajeron a colación antiguos rumores de rivalidad, celos y competencia por papeles importantes en el pasado. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. Mientras tanto, la plataforma digital encargada de la distribución de la serie lanzó un escueto comunicado: confiamos en el talento de nuestro elenco y equipo. Seguimos comprometidos con entregar una producción de alta calidad a nuestros espectadores. Cualquier ajuste será comunicado oportunamente. La historia dio un nuevo giro cuando, a los pocos días, Asal Kaya fue vista en una cafetería del barrio de Ziangir con su representante y otra figura conocida del medio, la directora creativa de la serie. Según testigos, la reunión fue cordial, aunque intensa. Se dice que durante la conversación, Kaya expresó su deseo de regresar al proyecto, siempre y cuando se respetaran ciertos acuerdos que habían sido omitidos inicialmente. Esta noticia generó una ola de alivio entre los seguidores del proyecto. El hashtag #Asal vuelve se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Muchos destacaron la importancia de que se respeten los límites profesionales y personales de los actores y celebraron la posibilidad de que el conflicto pudiera resolverse de manera pacífica y madura. Finalmente, una semana después del incidente, la producción emitió un comunicado oficial anunciando que las grabaciones se reanudarían con el elenco original. Nos complace informar que, tras conversaciones constructivas, hemos alcanzado un entendimiento que permite continuar el proyecto con entusiasmo renovado. Agradecemos a todos los fans por su paciencia y apoyo, decía el texto. En el primer día de regreso al set, el ambiente fue notablemente distinto. Asal y Atay se saludaron brevemente y trabajaron sus escenas con profesionalismo. Aunque la complicidad de antaño no era evidente, sí se notó un esfuerzo mutuo por mantener la cordialidad. Varios miembros del equipo aseguraron que las cosas iban en mejor camino. Aún quedan preguntas en el aire: ¿qué tan profunda fue la grieta entre los dos actores? ¿Lograrán recuperar la química que los convirtió en una de las duplas más queridas de la televisión turca? ¿La serie podrá recuperar el impulso perdido tras estos días de incertidumbre? Lo que es claro es que este episodio dejó lecciones importantes sobre la presión mediática, los desafíos de la industria del entretenimiento y la necesidad de establecer condiciones laborales claras desde el principio. Por ahora, los fans tendrán que esperar al estreno del primer episodio para ver si la magia entre Asal Kaya y Atay Ulusoy logra revivir una vez más en la pantalla. ¿Y tú, qué opinas de este drama detrás de cámaras? ¿Crees que la reconciliación será duradera? ¿Verás la serie cuando se estrene? Déjanos tu opinión en los comentarios y, como siempre, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Hasta la próxima, amigos. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Asal Kaya está actuando con razón o está dejando que las emociones interfieran en su trabajo? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar. Hasta el próximo video.